Eres un estorbo, me dijo al celebrar su ascenso. Harto de la subestimación familiar, liquidé mi sociedad silenciosa en Harrison y Cole con un mensaje. El socio principal la llamó durante el postre. La mesa de acción de gracias estaba puesta con la mejor vajilla de mamá Elena. El Wedgwood que solo salía para festividades y funerales. 22 personas se apiñaban en el comedor formal de mis padres Mendoza. Un mar de familiares extendidos que habían conducido desde 3 estados diferentes para celebrar juntos. El pavó estaba dorado, los acompañamientos eran abundantes y mi hermana Valeria estaba dirigiendo la tertulia como si estuviera argumentando ante la Corte Suprema. Tengo un anuncio, declaró, de pie en su sitio cerca de la cabecera de la mesa. Llevaba una blusa de seda que costaba más que mi presupuesto mensual para comestibles. Al menos, más de lo que mi familia pensaba que era mi presupuesto mensual para comestibles. A partir del lunes, seré oficialmente socia en Harrison y Cole. La mesa estalló en aplausos. La tía Marta Mendoza de hecho se secó las lágrimas. El tío Ernesto levantó su copa de vino. Mis padres, Elena y Alejandro, radiaban con el orgullo incandescente que reservaban exclusivamente para los logros de Valeria. Soccia a los 34, dijo papá Alejandro, sacudiendo la cabeza con asombro. En uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. Esa es mi chica. Los ojos de Valeria Mendoza encontraron los míos al otro lado de la mesa. Ella sonrió. Esa sonrisa particular que había perfeccionado durante 32 años de rivalidad fraterna. Esa que parecía cálida para todos los demás, pero estaba diseñada específicamente para cortar. Por supuesto, no todos pueden ser exitosos. Hizo un gesto en mi dirección con su copa de vino. Jaime todavía se está encontrando a sí misma. 32 años, sin carrera real, no aportando nada mientras yo me convierto en socia. Eres un estorbo, honestamente. Pero supongo que toda familia necesita uno. La risa fue incómoda, pero presente. Algunos parientes se removieron en sus asientos. Otros asintieron. Habían escuchado la narrativa tantas veces que habían dejado de cuestionarla. Papá Alejandro asintió orgullosamente a Valeria como si humillarme públicamente fuera solo otro logro para celebrar. Mamá Elena me palmeó la mano desde el otro lado de la mesa. No te preocupes, cariño. Quizás el próximo año encuentres tu camino. Sonreí. Solo sonreí. Luego abrí mi teléfono debajo de la mesa y envié un correo electrónico a Patricia Soto, mi abogada. Disolver sociedad silenciosa en Harrison y Cole. Liquidar inmediatamente. Retiro total de la inversión de capital según la sección 7.3 del acuerdo de sociedad. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Confirmado. Iniciando retiro de la contribución de capital de $3.10 millones. Harrison y Cole recibirá notificación formal dentro de 1 hora. ¿Estás segura? Escribí de vuelta. Nunca estuve más segura. Mamá Elena estaba trayendo el pastel de calabaza cuando el teléfono de Valeria comenzó a vibrar. Al principio lo ignoró. Todavía estaba aceptando felicitaciones de primos lejanos, pero siguió sonando, bip, bip, bip. Luego empezó a sonar con una llamada real. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es Richard Harrison, el socio principal. Se puso de pie, ya moviéndose hacia el pasillo. Tengo que atender esto. Probablemente solo me está felicitando por la sociedad. A través de la puerta, la observé responder con una sonrisa confiada. Vi cómo esa sonrisa se congelaba. Vi cómo el color se drenaba de su rostro mientras Richard Harrison le daba noticias que reestructurarían todo lo que creía saber sobre su preciado bufete de abogados. Me serví una porción de pastel de calabaza. Estaba delicioso. En nuestra familia Mendoza, solo había una definición aceptable de éxito: prestigio profesional. Papá Alejandro era un cardiólogo con una reputación que lo precedía en todas partes. Mamá Elena era una jueza federal jubilada cuyas opiniones aún se citaban en aulas de derecho. Valeria había sido preparada para la escuela de derecho desde que pudo pronunciar jurisprudencia. Literalmente le regalaron un mazo de juguete para su 5º cumpleaños. La familia Mendoza no solo tenía expectativas.
Teníamos una dinastía que mantener, una reputación que defender, un legado de excelencia profesional que se extendía 3 generaciones y no mostraba signos de desaceleración. Y luego estaba yo, Jaime. Nunca me interesó la medicina ni el derecho. Mientras Valeria simulaba juicios en su habitación y papá le enseñaba a diagnosticar síntomas, yo estaba en el garaje desmontando computadoras viejas. Mientras ella hacía prácticas en bufetes de abogados cada verano, yo aprendía a codificar, a construir, a crear cosas de la nada. Jaime está pasando por una fase, mamá Elena le decía a los parientes en cada reunión festiva. Nunca se me pasó. En cambio, abandoné la premedicina después de un semestre, para horror de mis padres, y me cambié a ciencias de la computación. El día que les dije, papá Alejandro literalmente se levantó de la mesa sin decir una palabra. Mamá Elena lloró. Valeria me envió un mensaje de texto que decía solo, felicidades por tirar tu futuro por la borda. Luego abandoné eso también, porque ya estaba ganando más dinero con mis proyectos paralelos que lo que mis profesores ganaban de salario. Esa noticia fue peor aún. Papá Alejandro no me habló durante 3 meses. Está tirando su futuro, le oí decir a mamá Elena cuando yo tenía 20 años. Sin título, sin profesión, solo jugando con computadoras como si todavía tuviera 12. Lo que él no sabía, lo que nunca le dije, era que mi jugar con computadoras ya me había hecho ganar $500,000. Una vulnerabilidad de seguridad que descubrí y reporté me había valido una recompensa que le habría tomado meses ganar en cirugía. Una aplicación que había construido como broma había sido adquirida por una empresa de tecnología por 6 cifras antes de que cumpliera 21 años. No se lo dije a nadie. ¿Por qué lo haría? Cada vez que intentaba compartir un logro, Valeria encontraba la manera de minimizarlo o redirigir la conversación hacia sus propios éxitos. Cada cena familiar se convertía en una competencia a la que nunca pedí entrar. Y, a los ojos de mis padres, una competencia que siempre perdía. Así que dejé de competir. Les permití creer que yo era el fracaso, la desertora, el estorbo que no podía encarrilar su vida. Era más fácil que luchar por el reconocimiento de personas que ya habían decidido quién era yo. Mientras tanto, en segundo plano, estaba construyendo discretamente un imperio. A los 25 años, mi patrimonio neto había superado los $10 millones. Una startup de ciberseguridad que cofundé fue adquirida por una importante empresa de tecnología en un acuerdo que valoró mis acciones en $8,20 millones. Usé ese dinero para iniciar Tornwood Capital, una firma de inversión privada que se centraba en empresas de servicios profesionales, bufetes de abogados, consultoras contables, grupos médicos, el tipo de negocios que mi familia Mendoza veneraba pero que no entendían desde el lado del capital. Yo los entendía íntimamente. Crecí observando cómo funcionaban estos negocios, escuchando a mis padres discutir la política y la economía de sus profesiones. Sabía que incluso los bufetes de abogados más prestigiosos a menudo estaban a un mal año de la crisis. Que sus balances eran frágiles, su flujo de caja dependiente de un puñado de clientes importantes, sus estructuras de sociedad diseñadas para extraer el máximo beneficio dejando un colchón mínimo para emergencias. Tornwood Capital se especializaba en proporcionar sociedades de capital silencioso a estas firmas. Invertíamos sumas significativas, típicamente de $2 millones a $5 millones, a cambio de rendimientos fijos y participación en las ganancias. Sin participación en la gestión, sin nuestro nombre en la puerta, solo dinero discreto que permitía a firmas prestigiosas expandirse, contratar talento y capear periodos difíciles. Cuando Harrison y Cole se acercó a nosotros hace 4 años, casi me río. El bufete estaba en problemas. Habían perdido 3 clientes importantes en un escándalo de espionaje corporativo que no fue culpa suya, pero que los había contaminado por asociación. Sus socios principales amenazaban con irse a la competencia. Necesitaban capital desesperadamente, $3 millones como mínimo, y los bancos estaban nerviosos por prestar a bufetes de abogados en el clima actual. Mi equipo me trajo el acuerdo sin saber mi conexión. Práctica subyacente sólida, dijo el analista, solo necesitan capital de estabilización. El potencial de crecimiento es significativo si logran superar esta tormenta. Miré la lista de socios y vi un nombre familiar, Valeria Mendoza, asociada senior en camino a la sociedad. El bufete de mi hermana, desesperado por dinero, acudiendo a mí.
La ironía era tan densa que podía saborearla. Invertí $3.10 millones a través de Thornwood Capital, estructurado como una sociedad silenciosa con participación en las ganancias. El trato fue manejado por mis abogados sin ninguna mención de mi nombre en la documentación. Para Harrison y Cole, éramos simplemente un fondo de inversión que hacía una apuesta estratégica por su recuperación. Y se recuperaron. Con nuestra inyección de capital, estabilizaron las operaciones, retuvieron a sus socios clave y comenzaron a reconstruir su base de clientes. En 2 años, volvieron a ser rentables. En 3, estaban prosperando, expandiéndose a nuevas áreas de práctica, contratando agresivamente, ascendiendo en los rankings de los mejores bufetes regionales. Las publicaciones especializadas publicaron artículos sobre su notable recuperación, atribuyéndola a la visión estratégica de los socios y su inquebrantable compromiso con la excelencia. Nadie mencionó los $3.10 millones anónimos que habían hecho posible la recuperación. Nadie sabía qué mencionarlo. Mi inversión se había duplicado en valor. Los $3.10 millones ahora valían más de $6 millones en papel, generando rendimientos anuales de casi $400,000. Cada trimestre, recibía informes detallados sobre el desempeño del bufete, sobre casos ganados, clientes adquiridos, asociados promovidos, sobre la trayectoria de Valeria hacia la sociedad. Y a pesar de todo, Valeria no tenía ni idea. No sabía que su hermana en estorbo poseía una participación significativa en el bufete al que estaba tan orgullosa de unirse. No sabía que su sociedad, el logro cumbre que acababa de anunciar en Acción de Gracias, solo fue posible porque yo había salvado silenciosamente al bufete del colapso. Cada festividad se burlaba de mí. Cada reunión familiar, le recordaba a todos mis fracasos. Cada llamada telefónica con mamá Elena de alguna manera volvía a cuán exitosa era Valeria y cuán preocupantes eran mis decisiones de vida. Yo lo absorbí todo, sonreí a través de ello, volví a mi ático con mi cartera de inversiones y me recordé que la venganza es un plato que se sirve mejor en Acción de Gracias, justo entre el pavó y el pastel, que algún día la verdad saldría a la luz, que la paciencia era su propia forma de poder. Simplemente no sabía que ese algún día sería este particular día de Acción de Gracias, cuando mi hermana finalmente empujó demasiado lejos. Valeria estuvo en el pasillo durante 15 minutos. Todos pudimos escuchar fragmentos de la conversación a través de la pared. ¿Qué quiere decir con retirar? Y eso es imposible. Pero la votación de la sociedad era el lunes. Su voz seguía subiendo, quebrándose de maneras que nunca había oído en mi hermana siempre compuesta. El resto de la familia intentó continuar la comida, pero la energía había cambiado. Los tenedores movían la comida por los platos. Las conversaciones comenzaban y se detenían. Todos seguían mirando hacia el pasillo donde Valeria ahora paseaba, con una mano presionada contra su frente. ¿Qué está pasando? Mamá Elena me susurró como si pudiera saberlo. Me encogí de hombros. Cosas de trabajo, probablemente. ¿Sabes lo exigentes que son los bufetes de abogados? Cuando Valeria finalmente regresó a la mesa, parecía haber envejecido 5 años. Su maquillaje perfecto estaba corrido. Sus manos temblaban. Se sentó pesadamente, mirando su pastel intacto como si pudiera contener respuestas. Cariño, papá Alejandro le tocó el brazo. ¿Qué pasa? Nuestro inversor silencioso dijo, con la voz hueca. El socio de capital que salvó al bufete hace 4 años. Están retirando todo. $3.10 millones en capital más su participación en las ganancias. Quieren que se liquide inmediatamente. ¿Pueden hacer eso?, preguntó el tío Ernesto. Aparentemente, el acuerdo de sociedad tiene una cláusula de retiro de 90 días de aviso, y la han dado. La voz de Valeria se quebró. Richard dijo que tendremos que posponer todas las nuevas sociedades hasta que se resuelva la situación del capital. Eso me incluye. La mesa se quedó en silencio. La sociedad que se había celebrado 10 minutos antes estaba repentinamente en peligro. Pero seguro que pueden encontrar otros inversores, dijo mamá Elena, siempre la solucionadora de problemas. En 90 días, con la temporada navideña comenzando. Valeria se rió amargamente. Las inversiones en bufetes de abogados son especializadas. Los inversores que hacen este tipo de tratos no aparecen de la noche a la mañana.
Richard dijo, se detuvo, recomponiéndose. Podríamos tener que despedir a algunos asociados para cubrir el déficit de capital. Tomé otro bocado de pastel y no dije nada. Las semanas después de Acción de Gracias fueron un caos para Harrison y Cole. Sin los $3.10 millones en capital de Thornwood, el balance del bufete parecía repentinamente precario. Los bancos que habían estado felices de extender líneas de crédito comenzaron a hacer preguntas incómodas. Los planes de expansión que habían sido aprobados se pusieron en espera. La trayectoria de sociedad por la que Valeria había trabajado durante 8 años se congeló indefinidamente. Me llamó 3 días después de Acción de Gracias. La primera vez que ella iniciaba una llamada conmigo en más de un año. Jaime, necesito tu ayuda. Su voz estaba tensa, le faltaba su habitual condescendencia. Tú trabajas con computadoras, ¿verdad? Quizás conoces a alguien que conozca a alguien en finanzas. El bufete está tratando de encontrar inversores de reemplazo, y nos estamos quedando sin opciones. Pensé que yo era un estorbo, dije suavemente. ¿Por qué tendría yo conexiones útiles? Este no es el momento para. Se detuvo, tomó aliento. Lamento haber dicho eso. Fue duro, pero esto es serio. Mi carrera está en juego. Por favor. Lo pensaré, dije, y colgué. Mamá Elena llamó después. Luego papá Alejandro. Ambos con el mismo mensaje, ayuda a tu hermana. Deja de lado cualquier resentimiento mezquino que tengas. Sé la persona madura. Sabemos que ustedes dos tienen sus diferencias, dijo mamá Elena. Pero la familia es la familia. Valeria ha trabajado muy duro por esta sociedad. No puedes simplemente intentar ayudar. He estado ayudando, dije en voz baja. Más de lo que saben. ¿Qué significa eso? Nada. No importa. Veré qué puedo hacer. Dejé pasar 2 semanas más. Valeria dejó mensajes de voz cada vez más desesperados. El bufete contrató a un asesor financiero para encontrar inversores de reemplazo. Richard Harrison llamó a todos los fondos de inversión en su red. Ninguno se comprometía. Las inversiones en bufetes de abogados eran arriesgadas, especializadas, y la mayoría de los fondos que hacían este tipo de acuerdos ya habían realizado sus asignaciones para el año. Harrison y Cole se estaba quedando sin tiempo y sin opciones. La sociedad de Valeria, aquello por lo que había trabajado durante 8 años, el logro que había anunciado tan triunfalmente en Acción de Gracias, se estaba esfumando. Pude haberla dejado sufrir más tiempo. Una parte de mí quería. La parte que recordaba cada comentario cruel, cada risa despectiva, cada vez que me llamó estorbo delante de personas que deberían haberme defendido. Pero no soy cruel. Nunca lo fui. Esa fue siempre la diferencia entre nosotras. El 20 de diciembre, le envié un mensaje de texto a Valeria, ven a mi apartamento mañana a las 2 de la tarde. Creo que puedo ayudar, pero necesitamos hablar en persona. Su respuesta fue inmediata. Gracias. 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 Estaré allí. Valeria Mendoza llegó a mi edificio exactamente a las 2 de la tarde. Claramente había agonizado sobre qué ponerse, lo suficientemente profesional para mostrar respeto, lo suficientemente casual para sugerir que era una visita fraternal en lugar de una súplica desesperada. Había optado por un suéter de cachemira y jeans de diseñador, el uniforme de las mujeres ricas que intentan parecer accesibles. Se congeló en el vestíbulo cuando el portero me saludó por mi nombre. Buenas tardes, señorita Mendoza, dijo. Su invitada, mi hermana. Está esperada. Valeria no dijo nada mientras subíamos en el ascensor hasta el nivel del ático. No dijo nada mientras abría la puerta de mi apartamento, 2,400 pies cuadrados con vistas al río, ventanas de piso a techo y arte en las paredes que le habrían hecho caer la mandíbula si supiera lo que valía. Esto es. Miró a su alrededor, incapaz de completar la frase. Vivo aquí hace 3 años ya. ¿Pero cómo? ¿No tienes un trabajo? No. Se detuvo, recalibrando. Quiero decir, no sabía que te iba tan bien. No, asentí. No lo sabías. Nunca preguntaste.
Hice un gesto hacia la sala de estar. Siéntate, Valeria. Tenemos mucho que discutir. Se sentó en mi sofá de cuero, luciendo tan incómoda como la había visto jamás. La abogada confiada que comandaba salas de justicia se había ido. En su lugar, había una mujer cuyo mundo se estaba desmoronando y que había acudido a su hermana Estorbo en busca de ayuda. Me senté frente a ella y coloqué una carpeta en la mesa de café entre nosotras. ¿Sabes quién es Tornwood Capital?, pregunté. Es el inversor que se está retirando, dijo. Richard ha estado tratando de comunicarse con alguien allí durante semanas, pero solo se comunican a través de abogados. Abre la carpeta. Ella lo hizo. Dentro estaba el acuerdo operativo de Tornwood Capital mostrándome como fundadora y socia gerente. Extractos bancarios que documentaban la inversión de $3.10 millones en Harrison y Cole. 4 años de distribuciones de ganancias fluyendo de su bufete de abogados a mis cuentas. El acuerdo de sociedad que el propio Richard Harrison había firmado, sin saber nunca que el inversor silencioso que salvaba a su firma era la hermana menor de su socia más nueva. El rostro de Valeria Mendoza se puso blanco, luego rojo, luego un tono de gris que nunca había visto antes. Esto es. Me miró, luego de vuelta a los documentos. Mi Tornwood Capital, dije. Soy la dueña mayoritaria y fundadora. Sí, pero eso significa. Su voz se cortó. Hace 4 años, cuando el bufete estaba en crisis, cuando casi nos hundimos. Eso fuiste tú. Invertí $3.10 millones para salvar a Harrison y Cole del colapso. Para salvar tu carrera, Valeria, antes de que supieras que necesitaba ser salvada. Mantuve mi voz tranquila, controlada, de la misma manera que había aprendido a manejar mis emociones en las cenas familiares durante años. Tu camino a la sociedad, tu trayectoria, tu futuro entero en ese bufete. Existe porque tu hermana, Estorbo, firmó un cheque cuando nadie más lo haría. Ahora estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro, manchando el maquillaje que se había aplicado con tanto cuidado. La abogada compuesta que nunca mostraba emoción en la corte se estaba desmoronando en mi sofá de cuero. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró. Todos estos años, todas las cosas que dije, y tú nunca. ¿Habría hecho alguna diferencia? Me incliné hacia adelante. Ella no respondió. Ambas sabíamos cuál era la respuesta. Pasé toda mi vida siendo comparada contigo, continué, me dijeron que era el fracaso, la decepción, el estorbo que no podía encarrilar su vida. Y todo el tiempo estaba construyendo algo que empequeñece tu salario de socia en el bufete. Tornwood Capital gestiona más de $40 millones en inversiones en 6 bufetes de abogados y 3 consultoras contables. Mi patrimonio neto personal es de casi $18 millones. He construido una empresa que emplea a 11 personas y genera rendimientos que la mayoría de los fondos de cobertura envidiarían. Dejé que esos números flotaran en el aire, dejé que hiciera las cuentas, que comparara su salario en el camino a la sociedad con mi cartera, que midiera su éxito contra el mío usando la única métrica que a nuestra familia Mendoza siempre le había importado. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando el río. Pero nunca preguntaste. Nunca te lo cuestionaste. Estabas tan ocupada siendo la exitosa que nunca notaste que estaba construyendo algo real. Solo necesitabas que yo fuera un fracaso para poder sentirte un éxito. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Valeria, con la voz quebrada. Para salvar al bufete. Para arreglar esto. Por favor, Jaime, dime qué quieres. Me di la vuelta desde la ventana. Te voy a dar una opción, Valeria. 2 opciones. Lo que sea. Opción 1, completo el retiro. Harrison y Cole se apresura a encontrar capital de reemplazo. Tal vez lo logran, tal vez no. Tu sociedad se retrasa 1 año, tal vez 2, quizás para siempre. Te enfrentas a las consecuencias de un bufete en crisis. Ella cerró los ojos. Y opción 2, reinstalo la inversión con modificaciones. Un acuerdo de sociedad renegociado que le da a Tornwood una mayor participación en las ganancias, un reconocimiento formal de mi papel como socia de capital, ya no silenciosa, y. Hice una pausa, asegurándome de que estuviera escuchando.
En la fiesta navideña del bufete la próxima semana, donde planeaban anunciar tu sociedad, me presentas a Richard Harrison como tu hermana, como la fundadora de Thornwood Capital, como la persona que salvó su bufete. Sí. Eso es exactamente lo que quiero. Me senté de nuevo frente a ella. No te estoy pidiendo que te humilles, Valeria. Te estoy pidiendo que digas la verdad. Hay una diferencia. Y honestamente, la verdad es mucho más interesante que la ficción en la que ambas hemos estado viviendo. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Pude verla luchando con ello. Su orgullo, su imagen, la narrativa que había construido sobre quién era exitosa y quién no, la historia que se contó a sí misma durante 30 años sobre ser la hermana realizada mientras yo era el fracaso. Hay una cosa más, dije. No más comentarios de estorbo. No más comparaciones en las cenas familiares. No más tratarme como una vergüenza que tienes que explicar a los parientes. De ahora en adelante, me tratas como a una igual, porque eso es lo que soy. Eso es lo que siempre he sido. Solo que estabas demasiado ciega para verlo. Me miró durante mucho tiempo. Realmente me miró, quizás por primera vez en años, viendo no a la hermana fracasada que había construido en su mente, sino a la persona que realmente estaba sentada frente a ella. He sido horrible contigo, dijo en voz baja. No sé cómo arreglar eso. Puedes empezar aceptando la opción 2. El resto tomará tiempo. Ella asintió lentamente. Opción 2. Acepto. La fiesta navideña fue exactamente tan incómoda como había anticipado, y exactamente tan satisfactoria. Valeria me presentó a Richard Harrison con visible incomodidad pero con palabras genuinas. Richard, quiero presentarte a mi hermana Jaime Mendoza. Es la fundadora y socia gerente de Thornwood Capital. El rostro de Richard pasó por varias fases, confusión, reconocimiento y luego una especie de respeto atónito. ¿Tú eres Thornwood? Pero hemos estado tratando de comunicarnos contigo durante semanas. Eres la hermana de Valeria. La mismísima, dije, estrechando su mano. Entiendo que ha habido cierta preocupación sobre nuestra inversión. Estaría encantada de discutir el camino a seguir. Pasamos una hora en su oficina esa noche renegociando términos que mantendrían a Thornwood invertido en Harrison y Cole por otros 5 años. El nuevo acuerdo me dio un asiento en su junta asesora y una participación en las ganancias significativamente mayor. A cambio, el bufete obtuvo estabilidad y Valeria obtuvo su sociedad. Fue nombrada socia oficialmente el 15 de enero. En la cena de celebración, ella dio un brindis que hizo llorar a mi madre. Quiero agradecer a mi familia por apoyarme, dijo, levantando su copa. Y quiero agradecer especialmente a mi hermana, Jaime, quien ha apoyado a Harrison y Cole de maneras que nunca supe y nunca aprecié. Pasé años llamándola el fracaso de la familia mientras ella estaba construyendo silenciosamente algo extraordinario. Estaba equivocada. Estaba tan equivocada, y estoy agradecida de que sea lo suficientemente generosa como para darme la oportunidad de aprender de eso. La sala aplaudió. Mis padres parecían en estado de shock. Mamá Elena estaba llorando de verdad, secándose los ojos con su servilleta. Papá Alejandro seguía mirando entre Valeria y yo como si no pudiera conciliar la nueva información con sus viejas suposiciones. La hija exitosa que había celebrado estaba agradeciendo públicamente a la hija fracasada que había descartado. Fue, a su manera, un hermoso tipo de caos. Después de la cena, me apartó a un lado, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Jaime, te debo una disculpa. Una de verdad, no del tipo que he estado haciendo durante años que no significaba nada. No tenía ni idea. Nunca dijiste nada. ¿Y yo? Yo nunca pregunté. Estaba tan ocupado estando orgulloso de Valeria que me olvidé de preguntarme por ti. Nunca preguntaste, dije. Estabas tan ocupado estando orgulloso de Valeria que nunca te preguntaste qué estaba haciendo. Asintió lentamente, aceptando la verdad. Me gustaría cambiar eso, si me lo permites. Veremos, dije. El cambio lleva tiempo. Han pasado 6 meses. Valeria y yo no somos mejores amigas. Puede que nunca lo seamos. Pero somos algo que nunca hemos sido antes, honestas la una con la otra.
Ella llama para pedirme consejo sobre las finanzas del bufete. Yo la llamo para pedirle su opinión sobre estructuras legales para nuevas inversiones. Nos hemos convertido en aliadas improbables. En la cena de Pascua del mes pasado, mamá Elena preguntó sobre mi trabajo por primera vez en años. De verdad preguntó, de verdad escuchó, de verdad parecía interesada en entender lo que hace Tornwood Capital. No entiendo la mitad, admitió, pero puedo decir que te encanta. Y puedo decir que eres buena en eso. Lamento no haber visto eso antes. No fue suficiente. No por más de 20 años de ser invisible, pero fue un comienzo. Tornwood Capital continúa creciendo. Nos hemos expandido a 3 nuevos mercados y cruzado los $60 millones en activos bajo gestión. El mes pasado, Forbes se acercó para incluirme en un artículo sobre mujeres en capital privado. Dije que sí, es hora de dejar de ser silenciosa. El artículo se publicará el próximo mes. Quieren fotografiarme en mi ático con la vista al río detrás de mí y mis credenciales de inversión a la vista. El titular que proponen es, La fuerza silenciosa, como Jaime Mendoza construyó un imperio de $60 millones en las sombras. Es un poco dramático, pero me gusta. Después de 32 años de ser invisible, un poco de drama se siente merecido. Porque esto es lo que he aprendido. Ser invisible es una forma de poder, pero también es una forma de prisión. Puedes construir imperios en silencio, pero eventualmente tienes que salir a la luz. Eventualmente, tienes que dejar que la gente vea lo que has creado, no por su validación, sino por la tuya. No porque necesites su aprobación, sino porque esconderse es su propia forma de vergüenza, y no has hecho nada de que avergonzarte. Fui el estorbo durante 32 años. Ahora soy la socia silenciosa que salvó el bufete de mi hermana, la fundadora de una empresa de inversión de $60 millones y la persona a la que mi familia llama cuando necesita asesoramiento financiero. Algunas reversiones valen $3.10 millones. Esta valió más. Valió finalmente ser vista. Valió que mis padres preguntaran por mi trabajo con genuino interés en lugar de tolerancia educada. Valió ver a Valeria presentarme a sus colegas como mi hermana, la inversora en lugar de pretender que no existía. Valió saber que había construido algo real, algo duradero, algo que tenía valor más allá de la opinión de cualquier otra persona. Fui el estorbo durante 32 años. Pero el espacio, resulta, es donde construyes cosas cuando nadie está mirando. Y yo construí un imperio.